7. Exotránsito. 1. Caballos grises, comentó Eddie. «Ea», respondió Roland. 50 o 60, todos a lomos de caballos grises. «Ea, eso es lo que dijeron». «Y no lo encuentran nada extraño», reflexionó Eddie. No, no lo parecía. ¿Lo es? ¿50 o 60 caballos todos del mismo color? Yo diría que sí. La gente del Cala cría caballos. Ea, nos han traído algunos para nosotros. Eddie, quien en la vida se había subido a un caballo, daba gracias de que al menos eso se hubiera pospuesto, aunque no lo dijo. Ea, amarrados en la cima de la colina. ¿Eso lo sabes a ciencia cierta? Lo solí. Supongo que el robot se ocupaba de ellos. ¿Por qué esos tipos piensan que 50 o 60 caballos del mismo color es lo más normal del mundo? Porque en realidad no se han parado a pensar en los lobos o en nada que tenga que ver con ellos, contestó Roland. Creo que están demasiado ocupados teniendo miedo. Eddie silbó 5 notas que apenas formaban una melodía. «Caballos grises», dijo a continuación. «Caballos grises», repitió Roland y asintió con la cabeza. Se miraron por un instante y rompieron a reír. A Eddie le encantaba cuando Roland reía. El sonido era seco, tan escalofriante como las llamadas de aquellos gigantescos pájaros negros que llamaba herrumbreros, pero lo adoraba. Tal vez se debiera a que Roland apenas reía. Caía la tarde. Sobre sus cabezas las nubes habían clareado la suficiente como para volverse de un azul pálido semejante al color del cielo. La partida de Oberholzer había regresado a su campamento. Susana y Jake habían desandado sus pasos parte del camino por el bosque en busca de más bollos de bola. Una vez la comilona había llegado a su fin, habían recogido. Ninguno de ellos quería llevar nada demasiado pesado. Eddie se sentó en un tronco, a tallar. A su lado se sentaba Roland con todas las armas desmontadas y dispuestas ante él sobre un retal de piel de ante. Engrasó las piezas una a una, alzando todos los pasadores, tambores y cañones a la luz del día para echarles un vistazo final antes de dejarlos a un lado y volver a montarlos. «Les has dicho que no estaba en sus manos», observó Eddie, «pero han reparado tan poco en ello como en lo del asunto de todos esos caballos grises. Y tú no has insistido». «Lo único que hubiera conseguido es preocuparlos», alegó Roland. «En Gilead teníamos un dicho: deja que el mal espere el día en que haya de caer». «Ya», musitó Eddie. «En Brooklyn también teníamos un dicho: no se puede despegar una plasta de una chaqueta de ante». Alzó el objeto que estaba tallando. «Va a ser una peonza», pensó Roland, «un juguete para un niño». Y de nuevo se preguntó hasta qué punto Eddie conocía a la mujer con la que se acostaba todas las noches. A las mujeres en general, no sus pensamientos más irrelevantes, sino en un sentido más profundo. Si decides que podemos ayudarlos, entonces tenemos que ayudarlos. En resumidas cuentas, a eso es a lo que se reduce la vía de él, ¿no? «Sí», afirmó Roland. «Y si no conseguimos que ninguno de ellos nos eche una mano, nos enfrentaremos solos a los lobos». «Bueno, eso no me preocupa», confesó Roland. Tenía un plato lleno de claro y dulzón aceite de lubricante para armas que mojó la punta de una gamuza. Cogió el resorte del cargador de la Ruger de Jake y comenzó a limpiarlo. «Tian Jaffor nos echará una mano cuando llegue el momento. Seguro que tiene 1 o 2 amigos que harán lo mismo independientemente de lo que se decida en la asamblea. Y si fuera necesario, también está su mujer». «Y si hacemos que los maten a los 2, ¿qué hay de sus hijos?» «Tienen 5.
Además, creo que también hay un anciano de por medio, un tal abuelo. Seguro que también están a cargo de él. Roland se encogió de hombros. Unos meses atrás, Eddie hubiera interpretado mal aquel gesto y rostro inexpresivo del pistolero, confundiéndolo con la indiferencia. Ahora ya caía en el mismo error. Roland era tan prisionero de sus normas y costumbres como Eddie lo había sido de la heroína. ¿Y si quienes acabamos muertos somos nosotros en este pequeño pueblo al dar por culo a esos lobos?, preguntó Eddie. Dime que tu último pensamiento no va a ser algo parecido a «no puedo creer lo gilipollas que fui», desperdiciando mi oportunidad de llegar a la Torre Oscura por defender a un atajo de mocosos estirados, o algo por el estilo. A menos que seamos consecuentes con nosotros mismos, nunca nos acercaremos ni a 1000 kilómetros de la torre, repuso Roland. Dime que no sientes lo mismo. Eddie no podía, porque lo sentía, aunque también algo más, una especie de sed de sangre. De hecho, quería volver a pelear, quería tener unos cuantos de aquellos lobos, fueran lo que fuesen, al alcance de uno de los grandes revólveres de Roland. No tenía sentido engañarse sobre la verdad. Deseaba cortar cabelleras o máscaras de lobo. ¿Qué es lo que realmente te preocupa, Eddie? Me gustaría que me lo contaras ahora que estamos solos. Los labios del pistolero esbozaron una fina, torcida e inusual sonrisa. Dímelo, te lo ruego. Se nota, ¿no? Roland se encogió de hombros y esperó. Eddie rumió la pregunta. Era una gran pregunta. Enfrentarse a ella lo desesperaba y lo hacía sentirse incómodo. Que una percepción muy similar a la que había experimentado cuando tuvo que abordar la tarea de tallar la llave que permitiera a Jake Chambers entrar en aquel mundo. Aunque entonces podía echarle las culpas al fantasma de su hermano, pues Henry susurraba dentro de su cabeza que no era bueno, que nunca lo había sido y que nunca lo sería. En aquel momento se trataba de la enormidad de lo que Roland le estaba pidiendo, porque lo que le preocupaba era todo y todo estaba mal. Todo, aunque tal vez mal no era la palabra correcta. De hecho, era la palabra diametralmente opuesta, pues. Por otro lado, parecía que las cosas estaban demasiado bien, demasiado perfectas, demasiado. ¡Ah!, exclamó Eddie. Se tiró del pelo de las sienes. No sé cómo explicarlo. Entonces di lo primero que se te pase por la cabeza, sin más. 19, dijo Eddie. Todo este asunto se ha ido al 19. Se tumbó hacia atrás sobre el fragante suelo del bosque, se cubrió los ojos y pateó los pies como un niño, como una rabieta. A lo mejor acabar con algunos lobos pondrá las cosas en su sitio, pensó. Tal vez sea eso lo que necesito. 2. Roland le dio un minuto de reloj y a continuación le preguntó: ¿te sientes mejor? Eddie se incorporó. La verdad es que sí. Roland asintió con la cabeza, sonriendo levemente. Entonces, ¿te ves capaz de decir algo más? Si no es así, lo dejamos correr, pero he aprendido a respetar tus opiniones, Eddie, mucho más de lo que imaginas, y si te apetece hablar, yo me presto a escuchar. Lo que decía era cierto. La opinión inicial del pistolero respecto a Eddie se había debatido entre la precaución y el desdén a causa de lo que Roland consideraba una debilidad de carácter. El respeto se había hecho esperar. Había comenzado en la oficina de Balazar, en la que Eddie había luchado desnudo. Muy pocos hombres que Roland conocía lo hubieran hecho, y aquel respeto se había afianzado tras comprender lo mucho que Eddie se parecía a Cuthbert. Más adelante, a bordo del mono, Eddie había actuado con una especie de creatividad desesperada que Roland admiraba, pues él jamás conseguiría igualarla. Eddie Dean poseía el siempre desconcertante y a veces fastidioso sentido del ridículo de Cuthbert Allgood.
así como las profundas iluminaciones intuitivas de Elaine Jones. Aunque eso sí, Eddie no se parecía a ninguno de los amigos de Roland. En ocasiones era débil y egocéntrico, pero contaba con vastas reservas de valentía, y la valentía era buena compañera, lo que Eddie a veces llamaba coraje. No obstante, en aquellos momentos, Roland deseaba que pusiera en funcionamiento su intuición. Muy bien, accedió Eddie. Entonces no me detengas, no me hagas preguntas, solo escucha. Roland asintió y esperó que Susana y Jake no volvieran, al menos no justo entonces. Miró al cielo, allá arriba, donde las nubes comienzan a clarear, y vio el número 19 escrito en azul. Roland alzó la vista, y sí, allí estaba, él también lo vio, y también una nube que parecía una tortuga y otro agujero que le hizo pensar en un carromato de arpillera. Miró entre los árboles y veo el 19. Miro el fuego, veo el 19. Los nombres suman 19, como el de Oberholzer o el de Callahan, aunque eso solo es lo que en sí puedo decir, lo que en sí veo, a lo que puedo agarrarme. Eddie hablaba a una velocidad desesperada, sin apartar la mirada de los ojos de Roland. Y hay otra cosa. Tiene que ver con el exotránsito. Sé que a veces pensáis que todo me recuerda a los subidones, y tal vez tengáis razón, pero Roland, entrar en exotránsito es como estar colocado. Eddie siempre le hablaba de aquellas cosas como si Roland jamás se hubiera metido nada más fuerte que Graf entre pecho y espalda en toda su larga vida, algo que distaba mucho de ser cierto. Ya se lo recordaría a Eddie en otra ocasión, pero no en aquellos momentos. Estar aquí, en tu mundo, ya es como entrar en exotránsito. Porque, tío, esto es duro, Roland. Todo esto es real, pero no lo es. Roland iba a recordarle a Eddie que aquel no era su mundo, ya no. Para él la ciudad de Luz había sido el fin del mundo medio y el comienzo de todos los misterios que se encontraban más allá, pero de nuevo mantuvo la boca cerrada. Eddie agarró un puñado de hojarasca y agujas fragantes y dejó 5 marcas negras en forma de mano en el suelo del bosque. Real, repitió. Lo siento y lo huelo. Se llevó el puñado de agujas a la boca y sacó la lengua para probarlas. Reconozco su gusto, pero al mismo tiempo es tan irreal como el 19 que pudieras ver en el fuego, o como esa nube en el cielo que parece una tortuga. ¿Comprendes lo que digo? Lo comprendo muy bien, murmuró Roland. La gente es real. Tú, Susana, Jake, el tipo ese, el Chirlas, el que se llevó a Jake, Oberholzer y los Slimman. Sin embargo, eso de que haya cosas de mi mundo que no dejen de aparecer por aquí, eso no es real. No tiene ni sentido ni lógica, aunque tampoco eso. Es que no es real. ¿Por qué la gente de aquí canta Hey Jude? No lo sé. Aquel oso robot, Shardik. ¿De qué me suena ese nombre? ¿Por qué me hace pensar en conejos? Toda esa mierda sobre el mago de Oz, Roland, todo lo que nos ha ocurrido, no dudo que haya sucedido, pero al mismo tiempo no me parece real. Me parece como el exotránsito, como el 19. ¿Y qué ocurre después del Palacio Verde? Pues mira, que nos adentraremos en el bosque, como Hansel y Gretel, que nos encontramos un sendero transitable, que encontramos bollos de bola, al fin, el fin de la civilización. Todo se está deshaciendo. Eso nos dijiste, lo vimos en luz. Aunque, ¿sabes qué? No es cierto. Bang, bang. Tontos del culo. Os he vuelto a pillar. Eddie dejó escapar una breve risotada que sonó estridente y enrarecida. Cuando se retiró el pelo hacia atrás, le quedó en la frente una mancha oscura de tierra del bosque. Lo gracioso es que a miles de millones de kilómetros de ninguna parte nos tomamos con un pueblo de ensueño. Civilizado, honrado, el tipo de gente con la que te sientes como si ya la conocieras.
Tal vez no te gusten todos. Oberholzer cuesta un poco de tragar, pero te sientes como si ya los conocieras. Roland pensaba que Eddie también estaba en lo cierto respecto a aquello. Todavía no había visto Cala Bryn Sturgis y ya recordaba a Megis. En cierto modo, aquello podría parecer razonable. Los pueblos de granjeros y rancheros en todo el mundo comparten ciertas similitudes, aunque no por ello dejaba de ser intranquilizador. Intranquilizador de cojones. El sombrero que Slimman llevaba, por ejemplo, ¿era posible que allí, a miles de kilómetros de Megis, los hombres llevaran sombreros similares? Podría ser, pero ¿qué probabilidades había de que el sombrero de Slimman le recordara a Roland con tanta fuerza el que llevaba Miguel, el viejo mozo de la costa de Megis, hacía tantos años atrás? ¿O solo se trataba de su imaginación? En cuanto a eso, Eddie dice que no tengo, pensó Roland. El pueblo de ensueño se enfrenta a un problema de cuento de hadas, prosiguió Eddie. Así que la gente de ensueño llama a una banda de héroes de pacotilla para que los salven de los villanos del cuento de hadas. Sé que es real, que lo más probable es que haya gente que muera y que la sangre será real, que los gritos serán reales, que los lloros posteriores serán reales. Pero al mismo tiempo hay algo en todo esto que me da la impresión de decorado de teatro. ¿Y Nueva York?, preguntó Roland. ¿Qué sensación te produce? La misma, respondió Eddie. Veamos, piénsalo. Quedan 19 libros en el mostrador después de que Jake se lleve Charlie el Chuchú y el libro de acertijos. Y a continuación, de todos los matones de Nueva York, va y aparece Balazar. Hay que joderse. Cuidadín, advirtió Susana en tono alegre a su espalda. Nada de blasfemias, chicos. Jake la empujaba por el camino y llevaba el regazo lleno de bollos de bola. Ambos parecían felices y contentos. Roland supuso que comer bien de buena mañana tendría algo que ver. A veces esa sensación de irrealidad desaparece, ¿verdad?, preguntó Roland. No es exactamente irrealidad, Roland, es... Divide los clavos para hacer tachuelas si te va mejor. A veces desaparece, ¿no? Sí, admitió Eddie, cuando estoy con ella. Se dirigió hacia Susana, se inclinó y la besó. Roland los contempló preocupado. 3. La luz del día iba desvaneciéndose. Se sentaron alrededor del fuego y lo dejaron apagar. El poco apetito que habían conseguido reunir había sido fácilmente satisfecho por los bollos de bola que Susana y Jake habían traído al campamento. Roland había estado meditando algo que había dicho Slimman y con mayor intensidad de lo que probablemente era recomendable. Lo apartó a un lado a medio masticar y dijo: «Puede que algunos de nosotros, o todos, nos encontremos más tarde esta misma noche en la ciudad de Nueva York». «Espero que esta vez yo también vaya», comentó Susana. «El K dirá», respondió Roland con calma. «Lo importante es que os mantengáis unidos. En el caso de que solo uno de nosotros haga el viaje, creo que ese serás tú, Eddie. Si es solo uno, debería quedarse exactamente donde él, o tal vez ella se encuentre hasta que comiencen de nuevo las campanillas». «Las Kamen», dijo Eddie. Así las llamó Andy. «¿Lo habéis comprendido todos?». Asintieron, y al mirarlos a los rostros, Roland se percató de que cada uno de ellos se reservaba el derecho a decidir qué hacer cuando llegara el momento, según las circunstancias, lo que en sí era correcto, y después de todo, ¿eran o no eran pistoleros? Se sorprendió a sí mismo al soltar un breve y risueño resoplido. «¿Qué encuentras tan gracioso?», preguntó Jake. «Estaba pensando que una vida larga conlleva extrañas compañías», respondió Roland. «Si te refieres a nosotros», observó Eddie, «te diré algo. Roland, no es que tú seas precisamente el tío más normal del mundo». «Supongo que no», asintió Roland. «Si es un grupo el que se cruza 2, 3, tal vez todos, deberíamos unir nuestras manos cuando suenen las campanillas».
Andy dijo que teníamos que concentrarnos los unos en los otros, añadió Eddie, para no perdernos. Susana los sorprendió a todos al ponerse a cantar. Solo a Roland le sonó más el coro de un galeote, algo compuesto para ser gritado verso a verso, que a una canción corriente. Aún así, sin seguir una melodía real, su voz era bastante melodiosa. Niños, cuando oigáis la música del clarinete. Niños, cuando oigáis la música de la flauta. Niños, cuando oigáis la música del pandereta, tenéis que saludar y adorar al ídolo. ¿Qué es? Una saloma, respondió, parecido a lo que mis abuelos y mis bisabuelos debieron cantar mientras recogían el algodón del viejo amo, dijo aspirando la jota de viejo. Pero los tiempos cambian, sonrió. La oí por primera vez en una cafetería del Greenwich Village, allá en 1962. Y el hombre que la cantaba era un blanco llamado Dave Van Ronk, que berreaba blues. Me juego lo que quieras a que Aaron de Penot también estaba allí, apuntó Jake en un susurro. Mierda, seguro que estaba sentado en la puta mesa de al lado. Susana se volvió hacia él, sorprendida y rumiándolo. ¿Por qué dices eso, corazón? Porque oyó decir a Calvin Torre que el tipo ese de Penot rondaba por el Village ¿Desde cuándo dijo Jake? Intervino Eddie. Por el Village no, por Bleecker Street, le corrigió Jake con una breve risita. El señor Torre dijo que el señor de Penot rondaba por Bleecker Street desde mucho antes de que Bob Dylan supiera sacarle algo más que un sol a su Hodner. Debe de ser una armónica. Lo es, afirmó Eddie, y aunque no me jugaría la granja en lo que Jake dice, sí algo más que calderilla. Seguro, de Penot estuvo allí. Ni siquiera me sorprendería descubrir que Jack Andolini era el que atendía el bar, porque así es como funcionan las cosas en la tienda del 19. En cualquier caso, repuso Roland, aquellos de nosotros que crucemos deberíamos mantenernos unidos, y me refiero al estar al alcance de la mano en todo momento. Yo no creo que cruce, avisó Jake. ¿Por qué dices eso, Jake? Le preguntó el pistolero sorprendido. Porque no voy a pegar ojo, respondió Jake. Estoy demasiado nervioso. Sin embargo, todos cayeron en un profundo sueño. 4. Sabe que es un sueño inducido por un comentario fortuito de Slimane, y aún así no consigue escapar de él. Busca siempre la puerta de atrás, solía decirle Kurt. Pero si hay una puerta de atrás en este sueño, Roland no sabe encontrarla. Oí hablar de la colina de Jericó y de ese tipo de cuentos de capa y espada. Eso es lo que había dicho el capataz de Eisenhart. Sin embargo, la colina de Jericó había resultado demasiado real para Roland. ¿Y por qué no? Había estado allí. Había supuesto el final de todos, el final de todo un mundo. Hace un calor bochornoso. El sol alcanza el cenit y se detiene, como si las horas se hubieran suspendido. A sus pies se extiende un vasto y escarpado terreno repleto de gigantescos rostros de piedra, negruzcos. Estaba erosionados, olvidados por la gente desaparecida mucho tiempo atrás. Los hombres de Grissom avanzan sin descanso entre aquellos mientras Roland y sus últimos compañeros se retiran a lo alto, disparando mientras retroceden. El fuego es constante, eterno. El silbido de las balas que parte de entre los rostros de piedra es un canon estridente que se mete en sus cabezas como el silbido sediento de sangre de los mosquitos.
Jamie de Curry ha caído a manos de un francotirador. Tal vez el hijo con vista de lince de Grissom o el propio Grissom. El fin de Elaine fue mucho peor. Sus dos mejores amigos le dispararon en la oscuridad la noche antes de la batalla final. Fue un error imperdonable, una muerte horripilante. No hubo nada que hacer. Emboscaron a la columna de The Mullet y los aniquilaron en Rim Rocks. Cuando Elaine volvió a caballo para informarles después de la medianoche, Roland y Cuthbert, el sonido de sus pistolas, y cuando Elaine gritó sus nombres. Ahora se encuentran en la cima y no hay donde ponerse a salvo. Tras ellos, al este, el acantilado de pizarra se desmenuza hasta el Salado, lo que a 800 kilómetros hacia el sur de allí se llama el Mar Limpio. Al oeste se alza la colina de los rostros de piedra, por la que avanza desgañitándose los hombres de Grissom. Roland y sus hombres han eliminado a cientos, pero aún quedan unos 200, y eso calculando por lo bajo. 200 hombres de rostros pintados de azul crispados por los gritos, algunos armados con pistolas e incluso unos cuantos con saetas, contra una docena. En aquellos momentos era todo lo que quedaba de ellos, allá, en la cima de la colina de Jericó, bajo el sol ardiente. Jamie muerto, Elaine muerto a balazos por sus mejores amigos, el imperturbable y honrado Elaine, quien podría haber continuado cabalgando a salvo y eligió no hacerlo. Y a Cuthbert le habían disparado. ¿Cuántas veces? ¿5? ¿6? Tiene la camisa empapada de carmesí pegada a la piel. Parte de la cara está encharcada de sangre y el ojo asoma, ciego, sobre la mejilla. Sin embargo, todavía sostiene el cuerno de Roland, el utilizado por Arthur Hale. O eso contaban las historias. No iba a devolverlo, porque lo toco mejor de lo que tú nunca lo hiciste, le dice Roland riendo. Puedes volver a quedártelo cuando me muera. No te descuides de quitármelo, Roland, pues te pertenece. Cuthbert Allgood, el que en una ocasión había entrado a caballo en la baronía de Megis con un cráneo de grajo engarzado en el arzón de su silla de montar. El centinela lo llamaba y le hablaba como si estuviera vivo, pues tenía aquella manía. A veces volvía a Roland medio loco con sus tonterías, y allí está bajo el sol abrasador, tambaleándose hacia él con un revólver humeante en una mano y el cuerno de él en la otra, empapado de sangre, medio ciego y agonizante, pero sin dejar de reír. ¡Oh, buenos dioses!, riendo sin parar. Roland, grita, nos han traicionado, nos superan en número, tenemos el mar a nuestra espalda, no tenemos justo donde queríamos. ¿Cargamos ya? Roland emprende y comprende que tiene razón. Si la búsqueda de la torre ha de finalizar allí, en la colina de Jericó, traicionados por uno de los suyos y abatidos por lo que quedaba del bárbaro ejército de John Falson, entonces que acabará por todo lo alto. ¡Ea!, grita. ¡Ea muy bien! Los del castillo, a mí. Pistoleros, a mí. A mí. En cuanto a los pistoleros, Roland, dice Cuthbert, estoy aquí y somos los últimos. Roland primero lo mira, luego lo abraza bajo aquel cielo apocalíptico. Siente el cuerpo abrasador de Cuthbert, su cuerpo consumido, avanzando con un tambaleo suicida, y aún así sigue riendo. Bert sigue riendo. Muy bien, dice Roland con voz ronca, mirando en derredor a ser pocos hombres restantes. Vamos a por ellos,
sin cuartel. No, nada de cuartel, absolutamente nada, repite Cadber. Aunque nos la ofrezcan, no aceptaremos su rendición. Bajo ninguna circunstancia, confirma Cadber, riendo más alto que nunca, ni aunque los 2000 al completo depongan sus armas. Pues haz sonar ese puto cuerno. Cadber se lleva el cuerno a los labios ensangrentados y sopla con fuerza. El último soplo, pues cuando un minuto después cae de sus dedos, o tal vez son 5 o 10, el tiempo no tiene sentido en aquel lance final, Roland lo deja descansar en el polvo, embargado por el dolor y la sed de sangre. Olvidará el cuerno de él. Y ahora, amigos míos, salve, salve, vocifera la última docena de hombres bajo el sol abrasador. Es el fin de Gilead, el fin de todo, y ya no le importa. La vieja furia roja, árida y enloquecedora se está apoderando de su mente y ahoga cualquier pensamiento. Entonces, por última vez, piensa, que así sea. A mí, grita Roland de Gilead, adelante, por la torre. La torre, aúlla Cadber a su lado, tambaleante, alza el cuerno de él al cielo en una mano y el revólver en la otra. Sin prisioneros, grita Roland, sin prisioneros. Bajan de la cima a la carrera, hacia la horda de rostros azules de Grissom, Cadber y él al frente, y al tiempo que superan el primero de los gigantescos rostros grisáceos que se inclinan sobre las altas hierbas, y las lanzas, saetas, balas silban a su alrededor. Suenan las campanillas con una melodía que supera toda belleza, que amenaza con hacerlo trizas con su descarnado seducción. Ahora no, piensa, por los dioses, ahora no. Dejadme terminar esto junto con mi amigo para poder poner fin, encontrar la paz. Por favor. Alarga la mano en busca de la de Cadber. Por un segundo siente el tacto de los dedos ensangrentados de su amigo, allí en la colina de Jericó, donde su valiente y sonriente ser se apagó. Y a continuación, los dedos que tocan los suyos desaparecen. O mejor dicho, los suyos se han fundido a través de los de Bert. Cae, cae. El mundo se oscurece, cae. Las campanillas sueñan. Las cames están sonando. Suena a hawaiano, ¿no? Y cae. La colina de Jericó ha desaparecido. El cuerno de él ha desaparecido. Distingue unas letras rojas en la oscuridad que lo envuelve. Algunas son letras mayores, suficiente para poder leer lo que dicen. Las letras dicen...